Voy a hablar del cuento y su diferencia con la novela. Una de las técnicas más difíciles de lograr en la literatura es sin duda el cuento. Por eso es muy importante que sepas cuáles son las diferencias. El cuento se caracteriza por su intensidad y concisión. Es la narración de un acontecimiento y sus personajes maquetados van siguiendo el hilo de esos acontecimientos. Podríamos decir que un cuento es más fácil de recordar. La novela tiene muchos detalles, en cambio la contundencia del cuento jamás se olvidará. En la novela los personajes producen emociones que luego se transmiten en acciones. Podemos comparar al cuento con una fotografía porque implica una sola secuencia y a la novela con una película que la va siguiendo. Con el tiempo el escritor primerizo aprende que en literatura no basta con sentir una conmoción cuando descubre una magnífica idea para un cuento, sino saber transmitirlo a los lectores. El oficio del cuentista consiste, entre otras cosas, lograr un clima propio con el fin de aislar al lector de todo lo que lo rodea. Y la única forma para conseguir ese secuestro momentáneo del lector es mediante la intensidad y la tensión que se ha creado a medida que se va leyendo. Para lograr ese clima tan especial del cuento, los elementos formales y expresivos deben ajustarse sin la menor concesión a la índole del tema. Puede ser tanto visual como auditiva para que sea más penetrante, pero en definitiva inolvidables. El cuento que carezca de esa tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o las primeras escenas no logrará una buena calidad literaria. Cortázar comparaba al cuento con una esfera por su ciclo perfecto e implacable, algo que empieza y termina sin que ninguna de sus moléculas estén fuera de sus límites precisos. Para otros, el cuento es la crisis de un asunto y la novela el desarrollo de una psicología. Bueno, para escribir no hay receta, por lo tanto, ambas cosas son relativas y no hay que olvidar que los géneros se pueden transgredir, ¿no? Si bien la novela se estructura también como el cuento en exposición, nudo y desenlace, estas tres partes suelen tener una extensión aproximadamente igual, mientras que en el cuento existe una preponderancia de un solo núcleo, un solo nudo, alrededor del cual gira la historia. En cuanto a las técnicas narrativas, se pueden aplicar las mismas en ambos casos, pero dosificadas de distintas maneras. Por ejemplo, primero, las descripciones en una novela pueden ocupar muchas páginas. En un cuento son parte del argumento y ocupan la extensión mínima imprescindible. Segundo, el diálogo en la novela nos da información de los personajes y sus acciones. En el cuento está subordinado a la trama del acontecimiento principal y no es un mecanismo independiente. Tercero, el tratamiento del tiempo en la novela puede ser extenso. En el cuento está determinado por su reducida extensión. Precisamente en dichos límites está la fuerza del buen cuento. Cuarto, el personaje en la novela puede ser el elemento fundamental y su presentación ser tan o más importante que la acción, según de qué se trate, ¿no? El personaje en el cuento está supeditado, al igual que todos los aspectos más arriba enunciados, a la trama y al acontecer. No importa que el cuento sea subjetivo u objetivo, que el estilo del autor sea claro, oscuro, directo o indirecto. El cuento debe comenzar interesando al lector. Y una vez que lo haga, estará en manos del cuentista y este no debe soltarlo más.
A partir del principio, el cuentista debe ser implacable con el sujeto de su obra. Lo conducirá sin piedad hasta el destino que previamente le ha trazado. No le permitirá el menor desvío. Una sola frase, aun siendo de 3 palabras, que no esté justificada por ese destino, manchará el cuento y le quitará esplendor y fuerza. Rudyard Kipling, premio Nobel, quien escribió el libro de la selva, decía que para él era más importante lo que tachaba que lo que dejaba. Horacio Quiroga, cuentista uruguayo que escribió Cuentos de amor, locura y muerte, redactó el decálogo del perfecto cuentista. Y uno de sus consejos dice lo siguiente: toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que le trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. La manera natural de comenzar un cuento siempre fue había una vez o érase una vez. Esa corta frase tenía, y aún la tiene, un valor de conjuro. Ella solo bastaba para despertar el interés de los que lo rodean al relator de cuentos. Bueno, ahora creo que se ha perdido un poco esto. El cuento debe iniciarse con el protagonista en acción, física o psicológicamente, pero acción. El principio no debe hallarse a mucha distancia del acontecimiento mismo del cuento, a fin de evitar que el lector se canse. Comenzar bien un cuento y llevarlo hacia su final sin una digresión, sin una debilidad, sin un desvío. En pocas palabras, ese es el núcleo de la técnica del cuento. Quien lo sepa hacer tiene el oficio del cuentista, que es la parte formal de la tarea. Una vez que domine la técnica, podrá transformar el cuento, mejorarlo con una nueva modalidad, para iluminarlo con el toque de su personalidad creadora.